Atravesó un poco la ruralia en el campo. Sí, yo nací y me crié en el campo. Ajá. ¿Dónde? En la 26, a 3 leguas de San Mayol. San Mayol. Sí, Ajá, sí. Donde toda mi familia cuando vino de Francia se instaló en esa zona. Y bueno, mi papá también nació ahí mismo, en la 26, y me crié, pasé toda mi infancia ahí, así que entre peones, y entre caballos, entre tractores. De hecho, a los 8 años aprendí a manejar en un tractor Fiat color naranja. Ajá. Papá tenía 3 tractores y ese era un poco más chico que el tamaño normal de un tractor. Sí. Y en ese me dejaba andar. Y después me dejaba andar en el sulky, hacía que alguno de los empleados armara el sulky o el caballo y yo me iba a Mayol. ¿Conocías un poquito las labores del campo también? Sí, porque cuando yo nací, te imaginas, yo nací en 1953, el 26 de enero. Cuando yo nací todavía había parva y había bolsa. Claro. Después hicieron los hilos, después, bueno, sí, los esquiladores, todo eso. Mamá, bueno, tenía una empleada con cama adentro porque en esa época de las parvas y las bolsas había 20 empleados, 20 y pico a veces, y ella se ocupaba de hacer la comida. Entonces, bueno, le llevaba mucho tiempo. Y bueno, esta empleada, que fue la que mayor parte del tiempo pasó, Esther, a la que después fuimos a visitar muchas veces, se casó y vive en Balcarce. Ella nos daba a mí, una prima mía que se quedó como un año y medio viviendo con nosotros y ahora vive en España, nos prestaba sus polleras y todo eso y nos íbamos a la pieza de ella, que había unos espejos gigantes de un ropero de esos antiguos, y bailábamos arriba, así que nosotros la pasábamos bomba con situaciones soñadas para los chicos, ¿no? Sí, claro. sí. Y bueno, me tocaba la guitarra yo porque papá me traía 2 veces a la semana a estudiar ahí en San Lorenzo con Sanguinetti. Ah, claro, sí. Sí. Y entonces tocaba la guitarra y cuando los días eran así como el de hoy o que no se puede hacer tareas de campo, los hombres jugaban a las bochas, tomaban mate, mamá le hacía buñuelos, ese tipo de cosas. Y yo me vestía de gaucho y me iba con mi guitarra y les tocaba unas cosas y también les bailaba el malambo para entretenerlos. Completísima. Era muy gracioso. Los abuelos vinieron de Francia por los 2 lados, materno y paterno. No. Del lado de mi mamá, sí, eran de España, vasco, sí, España. Pérez Echegoyen, mi abuelo materno, sí, que fue intendente 2 veces de Tres Arroyos y fue director del hospital también, en épocas de radicalismo, a principios del otro siglo, en la primera mitad del otro siglo. Y del lado de mi papá vino mi bisabuelo, que tenía 20 años, con sus padres y con una hermana de 13 años y un hermano de 10. El hermano mayor, que tenía 23, se quedó en Francia porque ellos son de la región del Ver, o sea, de la parte de Aquitania, pero del sudoeste francés, de los Pirineos Atlánticos. Digamos que si está el mar Atlántico, después están los vascos, los gascones, y los berneses son los del interior. De hecho, el apellido, que no es la Riestra, está deformado, es la Riesté. Por eso todos los Riesté de acá son mis parientes, porque es la misma familia. Sí. La Riesté significa pastizales del interior, porque los apellidos se ponían como alusión a algo del paisaje. Claro. Y bueno, el hermano quedó allá, el hermano mayor de 23 años, de mi bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo, porque andaba de novio y pensaba casarse. Pero ¿qué hizo el padre? El padre vendió sus propiedades y le tuvo que dejar una parte a él, porque en ese lugar existía la ley de mayorazgo. El hijo mayor, que era normalmente a la muerte del padre, recibía todos los bienes el hijo mayor. ¿Solamente él? Sí. Y en este caso no había muerto el padre, pero el padre no podía desheredarlo al vender sus cosas, tuvo que darle una parte. Etienne se llamaba el papá de mi bisabuelo. Etienne tuvo que vender todo porque había ya varios años que venían malas cosechas y él era aficionado a la carrera de caballos. Y se le estaba poniendo complicado. Sí. Entonces le habían dicho otros franceses que habían venido antes que acá en esta zona la tierra y el clima era muy parecido allá y que podía hacer ganadería y agricultura como de hecho lo hacía allá. Claro. Entonces, bueno, vendió y eran baratas las tierras porque se le quería ganar territorio al indio. Entonces vendió todo y le dio una parte al hijo
que se quedó allá. Yo seguí tratándome con la familia. Y se vino, lo mandaron cuando llegó acá al puerto, lo derivaron al litoral. Pero ellos, como ya sabían que era para acá, no hicieron caso y se vinieron. Pasando riesgos, porque estamos hablando de la década de 1870, 70 y pico, o sea que, bueno, eran tiempos complicados en provincia de Buenos Aires, en la llanura pampeana. Y se vinieron y se instalaron todos acá haciendo lo mismo, campo y ganadería, agricultura y ganadería. Y digamos, ¿en qué ciudad conocida de Francia sería la región? La capital de Pau, la capital del Ver. Pero ellos eran de Saint-Médard. Saint-Médard está a unos pocos, es casi un pueblo, es una ciudad chica, a unos pocos kilómetros de Pau. Está, sí. Pau que se escribe Pau, ¿no? Sí, Pau se escribe. Sí. Y bueno, pero la familia se fue diversificando. De allá, el hijo de ese hermano de mi bisabuelo que quedó allá, el hijo vino muchísimas veces a Argentina y se quedaba acá en el campo. 2 años seguidos se quedó. Hizo amigos acá y todo. Pero en el año 1914, cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, había llegado hacía un mes y se fue otra vez para defender Francia. Se volvió solo. Hay un antecedente en tu familia muy interesante que tus abuelos, creo, fueron fundadores mi bisabuelo, bisabuelo Jean-Baptiste Larriesté, dueño de la Buenavista, un almacén. Ah, no, ese es mi abuelo materno. Sí. Es el que fue intendente ese. Ese es Domingo Pérez Echegoyen. Claro. Sí. Que fueron dueños de la Buenavista, que por entonces era un almacén de ramos generales. Era Cuarta Manzana. Muy importante. En la Valle 25 de Mayo, enfrente al registro civil. Y si vos vieras, bueno, tenían reparto a toda la región. Y eran unos camioncitos de esos cuadrados. Claro. Increíble que transportaran por las calles de tierra con esos camiones. Hasta sanitarios tenían, de todo. Venta de almacén, sanitario, todo. Eso lo recordás perfectamente. Sí, porque... Has estado en ese lugar, sí. Claro. La cantidad, es más, yo estuve hasta el último día, mi hermana y yo estuvimos hasta el último día. Yo tengo una hermana 4 años menor que yo. Hasta el último día, porque lo acompañamos a mi tío mayor, ya se cerraba el negocio, a hacer las últimas ventas. Tuvimos hasta que se cerró. Íbamos y lo acompañábamos y atendíamos. Claro, los dos grandes almacenes eran la Buenavista y el ABC. Y el Nacional. El Nacional. De Liébana. Claro, esos 3 eran. Sí. Esos tres. Sí, era hermoso, era esa carpintería de antes, viste, con un lugar alto, hermoso. Y mucha mercadería también, ¿no? Sí, mucha. Mi abuelo también tuvo, ese abuelo materno, el abuelo Domingo, tuvo también campo acá en la zona y también tuvo un campo en Paraguay, que cuando ya no estaba mi abuelo falleció un 14 de enero de 1952. Un año antes de que yo naciera. Entonces quedaron los bienes y después hubo que hacer, por supuesto, la sucesión, vender o lo que sea. Y cuando llegó el tiempo de qué hacer con el campo de Paraguay, al gobierno le interesó ese lugar, la tierra. Entonces viajaron mi papá y uno de mis tíos, hermano de mi mamá, le delegaron un poder. Le delegaron la actividad esa de venderlo y le dieron un poder. Y fueron y hicieron ya, y siempre contaba, papá le daba mucha risa porque cuando ellos llegaron hacía un calor que no se soportaba. Y en las oficinas del Estado donde concurrieron estaban todos muy trajeados, pero cuando se alejan del mostrador donde los atendían para un escritorio estaban descalzos. Atendían de traje y descalzos. Debía ser para refrescarse, porque te imaginas que no había aire acondicionado. Claro. Sí. Qué cosa. Bueno, mencionas a tu padre. Tus padres, tu papá y tu mamá, contame un poquito el perfil de cada uno. Mira, bueno, papá y mamá laburaron mucho en el campo. Ellos se casaron en Bahía Blanca en el año 48, en febrero, un 21 de febrero del 48. Y se fueron al campo y empezaron a trabajar con un jeep que tenía papá, a sembrar, después hacían todas las tareas, se turnaban, una parte del horario uno, una parte del horario otro. Sí. Ellos tardaron 5 años en tener hijos.
quisieron armar un poco hasta que me encargaron a mí. Sí. Y bueno, y siempre trabajaron codo a codo, porque ya te digo, mamá tenía una empleada con cama adentro, pero para que le acomodara lo de la casa o eso, porque ella cocinaba. Claro. Y no era solo el almuerzo y la cena, sino que después se les mandaba a los distintos potreros, a donde había tractores o maquinarias trabajando, se les mandaba una botella de mate cocido, con las galletas, la galleta de campo, estas redondas grandes, en una bolsa. O sea, a cada uno se le mandaba su vianda, su merienda o lo que fuera. Y vos sabés que me hiciste acordar que a las 6 de la mañana papá me levantaba. La casa nuestra quedaba una cuadra de la casa de los empleados. Sí. Y entonces papá me levantaba y me llevaba con él a desayunar con los empleados. ¿Y qué desayunábamos? Había una cocina estilar a leña y desayunábamos carne de oveja. Ah, sí. Con galleta. Ajá. Eso desayunábamos. Bueno, desayunábamos eso y a ellos les venía bien porque se iban a trabajar, pero yo no me iba nada más que a jugar. Sí. Y bueno, de ahí salían ellos, cada uno a su tarea, y se iba el mensual a ordeñar al tambo. Y yo me iba con él, al mensual. Me llevaba una taza de metal, una chacarera, le decíamos nosotros, enlosadas, y me la llevaba a donde iba a ordeñar la vaca. Y él me daba la leche espumosa, una imprudencia, pero uno no sabía en ese momento. Bueno, me daba la leche y yo tomaba la leche calentita. Estoy hablando, ya serían las 7, qué sé yo, más o menos. Bueno, después mamá me llamaba desde la casa porque estaba el desayuno. Entonces iba a doble desayuno. Otra vez desayuno. Y a las 11 de la mañana otra vez mamá llamaba, ¿para qué? Para darnos la yemita. Era una yema de huevo con azúcar y un poco de vino Porto. Pero he hablado con muchos que tuvieron la misma experiencia, o sea que era común. Claro. No sé si era para amortiguar el frío o para dar vitaminas, no sé para qué. Bueno, y después el almuerzo. Yo digo, bueno, ya mi genética era de ser delgada, porque con todo lo que me dieron de comer. Claro. Sí. Y papá estaba, bueno, trabajaba a la par de cualquiera, pero yo estaba mucho con él, era muy compinche. Cuando yo era chiquita, papá me llevaba en el tractor, había una batería que tenía como un cajoncito de metal la batería, y le puse un cuero de oveja, bien agarrado, ¿no? Y me llevaba sentada ahí con él en el tractor. Y después cuando iba a la herrería a hacer trabajos de herrería, me había puesto, que era chiquita, ahí ni caminaba yo, gateaba uno en cuero de vaca, y me ataba del tobillo con una soga a la pata del banco para que no me fuera. Y entonces ahí estaba con él trabajando. Una infancia inolvidable, gracias a Dios que la recordás perfectamente, ¿no? Sí, y después me había hecho asadores chiquititos, petizos, y me dejaba ir a sacar a lo que llamábamos carnicería nosotros, que es donde está colgado el animal, despostado ya. Y bueno, iba ahí, cortaba un pedazo y papá me dejaba que en lugares pelados hiciera, y sin que hubiera viento y eso, y hiciera el fueguito con palitos y eso, hacía el asadito chiquito, para él y para mí lo hacía, él estaba trabajando. Y iba a los potreros y agarraba flores de trébol, esas amarillas y esas fucsia, y entonces hacía ensalada. Y si no, me trepaba a los árboles, sí, yo me trepaba. Y sacaba huevos de pajarito, tenía una batería muy grande de aluminio, una batería de cocina, y le hacía también huevo y comíamos eso. Y él no sé cómo se lo comía, porque yo que me lo comiera que era un niño, pero... Los nombres de papá y mamá. Mamá Beatriz Esther y papá Bautista Miguel. Sí. Vos sabés que mamá quería que yo me llamara María Mercedes. Y me fue a anotar y en lugar de poner María, puso el nombre de ella, Beatriz Mercedes. Ah, mira. Y cuando nació mi hermana, bueno, dijo mamá, ahora también, dice, María, ponele. Porque mis tías paternas eran una María Carlota y la otra María Mercedes. Y papá le puso Beatriz, o sea que mi hermana y yo nos llamamos Beatriz, las dos. Solo que yo Beatriz Mercedes, la mayor, y Beatriz Carlota. De hecho, mi nombre Mercedes tiene que ver con que mis dos abuelas se llamaban Mercedes, una Mercedes sola y la otra Paula Mercedes, y mis dos tías de un lado y del otro, materna y paterna, Mercedes también. Sí. Llegamos al momento en abordar la historia de tu papá desde el punto de vista deportivo, ¿no? Fue
indudablemente uno de los pilotos de automovilismo deportivo más importantes que tuvo la historia de la ciudad, ¿no? Sí, sí, papá me llevaba en el auto de carrera al colegio de Mayol.